Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el tema de hoy es la composición y todos los elementos que conllevan una composición artística. Este tema es muy complejo y no vamos a tener solamente un video, vamos a tener alrededor de 3 videos, así que espero que si eres nuevo y te interesa el tema, te suscribas, también dejen un like para que también puedas seguir haciendo este tipo de videos que principalmente pues nos sirven a todos. Así que bueno, empecemos. La composición artística se refiere principalmente a la organización de objetos que el artista pues genera en un dibujo, en una ilustración, en una pintura, hasta pues se puede generar en la arquitectura, ¿no? La composición se basa principalmente en dividir una superficie para producir la mayor satisfacción visual posible. Esta idea generalmente siempre está situada mayormente al diseño, en la cual se trata de ordenar y colocar las formas en diferentes planos, obteniendo un resultado estético o agradable a la vista. Por eso es que principalmente tenía este énfasis en el video que estábamos hablando sobre composición, en la plática de taller que tuvimos hace algunas semanas. Tomaba este hincapié, hacía este hincapié a que las personas poseen pues esta habilidad visual, ¿no? Porque generalmente esta habilidad la obtenemos generándonos como ese placer visual a las personas, es un placer estético. Entonces todas las personas son capaces de generar esta composición. Pero lo importante es que nosotros que nos estamos formando principalmente como artistas, pintores, pues nos tenemos que familiarizar con esos conceptos y con las formas de generar esta composición y este placer estético, que ya a lo largo del tiempo también pues se va dando ya de manera natural, como también se los había dicho en el anterior video. Pero bueno, para empezar como a entender todos estos conceptos, los principales que debemos tener en cuenta son la línea, que las líneas se vuelven lo más importante en este concepto de composición, ya que nos ayudan a generar, ¿no?, como estas líneas imaginarias que dividen y reacomodan las figuras y las formas que tenemos en nuestras ilustraciones. Por eso es que tenemos que tener mayor cuidado en las líneas horizontales, en las verticales y también en las diagonales, ya que estas van a ayudar a ubicar, a centrar como también el punto focal de cada ilustración o de cada pintura, y también es pues la manera de componer más fácil. Pero aquí entra algo muy importante que tiene que ver con que sí debemos de conocer todas estas líneas, todas las direcciones que tienen que tener, ¿no? Pero lo más importante es no utilizar líneas que no tienen por qué estar ahí, ¿no? No utilizar líneas y no tratar de justificar por qué están ahí. Otro de los conceptos importantes de la composición es el espacio. El espacio lo entendemos como todo este espacio en blanco, valga la redundancia, espacio que tienen nuestros materiales, por ejemplo nuestro bastidor, nuestra hoja de papel de algodón. Y hay muchas maneras de abordar este espacio. Una de ellas es la regla de tercios, la que comúnmente podemos encontrar en todas las cámaras, en los celulares, en las cámaras profesionales, en las DSLR, ¿no? Toda esta regla de tercios la podemos encontrar y es la más fácil de utilizar en cuanto a la composición de este espacio. La regla de tercios consiste principalmente en dividir este espacio en 3 secciones horizontales y en 3 secciones verticales, y claramente las intersecciones de las líneas son las que se vuelven importantes y son las que generan esta composición. Y aquí tenemos un punto que tenemos que destacar, que son los puntos de atención. En todas nuestras pinturas y en todas nuestras ilustraciones siempre tenemos que tener un punto de atención, ¿no? Por ejemplo, una palabra, o por ejemplo los ojos, ¿no? Siempre debemos de tener este punto de atención en cualquiera de nuestras obras. Así que pues una de estas maneras que ayuda a tener este punto de atención o este punto focal es la composición, y podemos llegar a este punto focal gracias también a la regla de tercios, que también es una de las
composiciones más fáciles que podemos implementar a nuestras ilustraciones o a nuestras pinturas. Otro de los elementos importantes de la composición es el color. Generalmente cuando hablamos del color siempre se nos viene a la mente tener la paleta del color. Sí, en una ilustración o en una pintura la paleta de color siempre tiene que ver con que todo nuestro cuadro debe de tener por lo menos entre 4 a 3 colores, y estos colores principales nos van a dar la paleta completa de toda la ilustración o de toda la pintura. También gracias a la composición de color podemos señalar un punto focal en específico, también utilizando pues todos estos elementos que ya les he dicho. Pues gracias a un punto focal también podemos utilizar un diferente color para señalar ese punto focal. Entonces también tenemos que tener en cuenta que utilizando todos estos elementos podemos componer, ¿no? También algo muy importante del color en la composición es que tenemos que tener entre un 70 o 50% de color que se conjugue entre sí. También recordemos que en un color hay diferentes tonalidades de ese mismo color. Entonces tampoco es limitar la paleta de colores si les digo que tenemos que tener 3 colores en una ilustración o en una pintura, sino que también tenemos que tener en cuenta que existen todas esas diferentes tonalidades de un solo color. Entonces imagínense si tenemos 3 o 4 colores en toda la ilustración, más aparte todas esas combinaciones casi infinitas de esos 3 o 4 colores. Otro de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta, y el último del que vamos a hablar en este video, porque si no se va a hacer infinito, porque la composición es un tema muy vasto, entonces tenemos que limitarnos porque si no se van a hacer videos de 2 horas, 3 horas, así que mejor hacemos como una pequeña lista de reproducción en donde puedan ver como todos estos elementos y también como las diferentes maneras de composición que vamos a ver en estos videos. Así que bueno, la última es la forma. La forma tiene que ver principalmente con la manera en que entendemos que cada forma tiene que tener un significado y un por qué lo estamos utilizando en nuestras ilustraciones o en nuestras pinturas. Esto es muy importante, ya que también todas las formas tienen algún significado, ¿no? Y en cuanto a formas me refiero a sujetos, a maneras de entender una tipografía, por ejemplo, cómo son las poses de estos sujetos que representamos en nuestras ilustraciones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos estos elementos que conllevan la forma, porque la forma también tiene que tener, o tenemos que tener este entendimiento personal, pero también tenemos que tener en cuenta que ese entendimiento personal está permeado de un entendimiento más global, ¿no? Un entendimiento social que conlleva una forma. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en entender todos estos significados y tener un especial cuidado en cómo interactúan cada una de las formas que tenemos en nuestras ilustraciones con todo este, podría decirse, ecosistema que estamos generando en nuestra obra. Así como también tenemos que conservar este sentido de coherencia entre todas las formas que estamos utilizando en nuestras obras, ya que pues no tendría como cierto sentido poner una forma, ¿no?, que no tiene ninguna coherencia con otra. Ya una vez dicho todo esto, tengo que decirles algo muy importante que he aprendido también a lo largo de los años respecto a la composición, ¿no?, y respecto a las cosas teóricas. Es muy importante que tengamos en cuenta y entendamos todos estos principios de composición para después tener como este libro gigante de opciones que nos ayuden a experimentar. Esto también nos ayuda a que estemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Cómo es que estamos empleando estos elementos de composición y cómo es que nos ayudan a que nuestra obra tenga un sentido. También tenemos que tener en cuenta qué tema estamos utilizando para nuestra obra y cómo es que lo estamos desglosando en cada una de nuestras obras. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero tenemos que tener más en cuenta que todas estas reglas no son reglas de vida o muerte. No son reglas que tenemos que seguir al pie de la letra. Las tenemos que conocer, sí,
pero no nos tenemos que limitar a seguirlas al pie de la letra en cada una de nuestras obras. Las tenemos que conocer como alguien que se está especializando, como alguien que le interesa saber más que nada de la composición, ¿no? Como este conocimiento. Pero una vez que ya tengamos todo este conocimiento y sepamos todas estas reglas, pues nos debemos de desprender un poco, siempre y cuando teniendo en cuenta que, por ejemplo, la composición de color conlleva una cosa, la composición por textura lleva otra cosa. Tenemos que emplear ahí también nuestro criterio, y que principalmente todas estas reglas no nos limiten a generar solamente un producto, porque si seguimos todo esto al pie de la letra como una receta, pues diferentes personas van a tener esa misma receta, ¿no? Entonces nos va a limitar la manera o la forma en que una persona hace una obra de arte y otra persona otra de arte, que es principalmente lo divertido de esto, ¿no? Que cada persona tiene una visión y cada persona va a traducir esa visión a su manera de ver y a entender y a implementar estas reglas. Así que tengan mucho cuidado en seguir estas reglas y no seguirlas. Así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les sirva, que lo puedan implementar en sus nuevas ilustraciones. Y muy importante, este no es el único video en el que voy a hablar sobre composición, así que estén muy pendientes. Voy a estar sacando diferentes videos porque este tema es muy vasto y es muy importante que todos lo conozcamos, y en especial para las personas que están empezando a adentrarse como en el mundo de la ilustración o en el mundo de la pintura. Así que estén atentos y dejen su like si les gustó. Si quieren saber algo en específico, ahorita es el momento en el que pueden comentar y decirme en qué están más interesados respecto a la composición. Yo por el momento tengo planeados como 5 videos o un poquito más. Ya se irá viendo a lo largo de estos días. Así que déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció interesante, qué les gustaría saber más respecto a la composición. Y pues nos estamos viendo en los demás videos. Nos vemos y chao.